idea importante. Esta es una clara señal de que nos va a ir maravilloso, ¿no? Es de muy buena suerte romper vidrio, todo el mundo lo sabe. ¿Qué pasó? Le hablan a usted, temo decirle que sí. Mire, ya se fue bajando. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día bien especial, un día que hemos estado esperando mucho tiempo. Finalmente vamos a presentar esta película en la que llevamos más de 4 años trabajando, que se filmó aquí. Le debemos obviamente a todos nuestros socios, les debemos mucho. Pudimos hacer una película que parecía que no se iba a levantar. El financiamiento de esta película, por lo menos el 70% viene de México. Es una coproducción entre México y Estados Unidos. Se filmó en el estado de Sonora, donde nos recibieron de maravilla, donde nos hicieron sentir como en casa, y donde nos permitieron encontrar esas locaciones que nos permitieron recrear la California de los 60s y 70s. La película habla sobre algo que para nosotros es muy importante, algo que a mí me motivó, es contar historias personales, contar historias íntimas, y enterarnos que no estamos solos, ¿no? Este movimiento salió a la calle, conectó con el consumidor, logró que 17 millones de estadounidenses dejaran de comprar uvas, y se involucraran con una causa que todo el mundo había decidido ignorar. Para mí eso es un mensaje hermoso. Si salimos y contamos nuestra historia, allá afuera va a haber gente que quiere escucharla, gente que se conecta, gente que se identifica, y cuando nos damos cuenta que somos parte de algo más grande, tenemos un poder y una libertad enorme. Ojalá la película nos ayude a acercar esta historia a la gente joven, porque esta es parte de nuestra historia, y cuando alguien cruza la frontera no deja de ser de donde viene. Los hijos de esta comunidad, la primera generación, son nuestros hermanos. La historia de César Chávez es una historia de la cual nos tendremos que sentir bien orgullosos todos, porque es nuestra. Y ojalá la película nos ayude a eso, pues a acercarla al público y a la gente joven. Y ojalá ustedes nos ayuden a hacer una película. Es un esfuerzo tremendo, son muchas noches sin dormir, el trabajo de un equipo enorme, y necesitamos de ustedes para que la gente se entere. Entonces ayúdenos por favor a correr la voz. Hay que ir este fin de semana, hay que ir este jueves, se estrena el 1 de mayo. La gente tiene que ir al cine y escuchar esta historia, porque pocas veces las películas se tratan tanto sobre nosotros. Quiero presentar primero que nada a nuestro socio, productor, amigo y compañero ya desde hace un rato en muchos proyectos, John Malkovich, que además de darle vida a este personaje, nos ha dado vida desde hace rato, desde que vino a hacer una obra de teatro a México, desde que empezó a trabajar con nosotros desde cerquita, desde que nos permitió conocer a Russell Smith, a Liam Halfon, que son sus socios y que se han vuelto socios y cómplices en el viaje de todo lo que estamos haciendo. Pues muchas gracias, John, por estar aquí. Voy a presentar luego, y ya se les paso el micrófono y me callo, a Rosario Dawson, que cuando Rosario y yo nos sentamos a platicar de este proyecto, yo me di cuenta que estaba frente a un activista. Yo iba a hablar de la película y no sé cómo le hizo, pero llevábamos 1 hora y media hablando de voto latino y de todas las cosas que ella está haciendo y de la importancia para nuestra comunidad, la importancia de las elecciones, la importancia de estar representados, y de repente estaba sentado frente a la energía de Dolores Huerta,
Ella le da vida a un personaje de alguien que sigue luchando, que a sus 80 y tantos años sigue haciendo rallies, marchas y defendiendo las causas en las que cree. Un personaje maravilloso que ojalá la película nos permita, te digo, acercar al público. Rosario, muchas gracias por estar aquí, por entender que el estreno de México es tan importante. Y luego pues mi socio Pablo Cruz, que ya parecemos Pituque, Quetaca y Bonnie y Beth. No creo que ya les tenga que explicar. Llevamos 4 años en esto y yo creo que hoy sí nos vamos a poner una buena borrachera. Nos la merecemos. Les paso el micrófono, no sé cómo quieran hacer el formato de estos y preguntas y respuestas. You guys want to say something? What should we do? What should we do? También llevamos años trabajando juntos, es un equipo con el que compaginamos muy bien y gracias por todo. Historia. ¿Para qué me dejó? Me dejó Fíjate que el otro día me reía con Michael Peña. Le decía que me había despertado en un sueño donde las películas se trataban de nosotros. Y fui parte, llevo viviendo ese sueño 4 años, ¿no? Viviendo el sueño donde los protagonistas se parecen a nosotros, donde la historia que se cuenta tiene que ver con nosotros. Y además podemos filmar una película de época grande, filmamos 10 semanas, es un proyecto enorme, ¿no? No es una película que tuvimos que hacer en la sala de nuestra casa, encontramos los apoyos necesarios, fue un sueño de principio a fin. Me quitó el sueño también y fue muy demandante y fue una friega, y la responsabilidad de tener este proyecto en los hombros pesaba mucho, porque estás hablando de personajes que viven, que siguen allá afuera, que tienen familias, que tienen amigos. Hay una expectativa por ver cómo se va a representar su historia. No quieres defraudarlos, pero a la vez no te quieres olvidar de por qué lo estás haciendo tú, ¿no? Porque cuando tratas de complacer a todo el mundo acabas complaciendo a nadie, ¿no? Entonces, pues recordarse todas las mañanas por qué esta historia era importante para mí. Y pues el espíritu de la lucha persiguió esta película. Nos encontramos una cantidad de obstáculos que no sabíamos siquiera que existían. Es la primera vez que hacemos una película de este tamaño. Y pues ahí sí, por eso digo que Pablo y yo hoy nos vamos a poner una buena borrachera. Pues muchas veces parecía que se venían las cosas abajo. Y el director no puede aparecer el día siguiente con la cara de que todo se está viniendo abajo, ¿no? Tú tienes que... Creo que es cuando más he utilizado mis atributos de actor, ¿no? O sea, pretender que tú sabes para dónde vas cuando no tienes ni idea. Hay mañanas que de verdad no sabes. O sea, puede ser verde o rojo. Pues podría ser verde o rojo. De hecho, ¿por qué va a ser rojo? Pues porque sí. Pero es bien interesante el viaje, que estás tan acompañado y a la vez tan solo, ¿no? Y finalmente se acabó. Ahora sí ya puedo decir que se acabó. Es una historia que nos recuerda la responsabilidad que significa ser ciudadanos. Yo no creo que hicimos una película sobre el movimiento. Yo quiero pensar que hicimos una película sobre cómo un país entero reaccionó ante un movimiento. Porque hoy están pasando 1000 cosas en el mundo y no podemos dejar que la indiferencia reine, ¿no? El gran monstruo, y por eso acabamos con esa canción tan bonita, Solo le pido a Dios, tan poderosa. El gran monstruo hoy es la indiferencia. Porque hay mucha gente luchando allá afuera, y se trata de que no se sientan solos, ¿no? Y eso aplica, utilizamos esta historia para hablar de algo que tiene una pertinencia y que lo tendrá por siempre, ¿no?
Se trata de la gente generando el cambio, la gente involucrándose, y me parecía bien emocionante poder contar esa historia. ¿Y qué opinaron allá? Pues no, pues tendrás que verlo. O sea, la verdad es que yo estaba muy sorprendido de cómo la película se salió del foro donde viven las películas, ¿no? Dejó de ser una cosa que pasa en los cines con tus palomitas y que probablemente discutes en la cena. La gente empezó a utilizar la película para sensibilizar al público sobre otros temas. Dolores Huerta empezó a organizar screenings de la película y después se quedaba hablando del healthcare y se quedaba hablando de la reforma migratoria en las escuelas, en las secundarias y preparatorias. Veían la película y los jóvenes discutían mecanismos de organización, ¿no? Hoy tenemos todas las herramientas que ellos no tenían, ¿no? Hoy hay Facebook, Twitter y demás, y sin embargo no hemos logrado un nivel de organización como el que lograron ellos, ¿no? Si no, ya hubiera pasado una reforma migratoria. No se ha generado la presión suficiente, necesaria. Y lo bonito de esta película es que habla, sí, se habla de no victimizarse, ¿no? A mí me gusta mucho ese diálogo que dice César, donde dice, no nos podemos ver como víctimas, nosotros somos parte de un problema, y hasta que no lo reconozcamos, no vamos a cambiar las cosas de fondo. Y eso empezó a pasar con la película, y fue bien bonito verlo.